Bueno, son y 5. ¿Quieren que empecemos, Andrea? Estela, ¿sí? Sí, sí, Ana, dale, cuando quieras vos. Bueno, buenas tardes a todos. Recording in progress. Buenas tardes a todas, a todas. Queremos agradecerles especialmente que se sumen a esta presentación de este libro, especialmente gracias a las autoridades de la facultad, a esta Betty Cosio, a las autoridades del Instituto de Estudios del ESOLP, que está María Silvia Delicia aquí desde España, a pesar del horario, con un gran esfuerzo. Gracias a todos, a todas que se sumaron a esta presentación de un nuevo libro de la colección Memoria y Sociedad, que es una colección que desde los institutos de estudios históricos y del IESOL nos animamos hace un par de años a pensar en la posibilidad de generar una colección, y la verdad que estamos muy felices porque está tomando cuerpo, y este libro, el libro que hoy se presenta, Desarrollo y Capacidades Estatales, Actores, Instituciones y Políticas Públicas en La Pampa durante el siglo XX, que compilan Andrea y Estela, Andrea Liuch y Estela Cornelis, coronan una vez más otra producción que se desarrolla en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, y la verdad que este es un evento celebratorio, decía, porque un libro más aporta al conocimiento y también muestra por dónde van los caminos de la investigación y las producciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la facultad. En este libro que participan docentes de la universidad, Silvia Cantera, Federico Martocci, Gabriel Gregoire, Alexis Arrese, Julián Martín, Karen Pereira, Leonardo Ledesma. Es un libro que ha tenido una particularidad, como todos los libros de esta colección, que se presentan y que los evaluadores, el comité académico, ¿sí? Particularmente tenemos Fernando, que es uno de los integrantes del comité, proponen evaluadores externos. Es un libro que ha sido evaluado externamente, muestran también las trayectorias y la calidad de estas producciones. Así que para nosotros, o en mi caso particular, que yo dirijo esta colección, es una alegría sumar un libro más a esta aventura que decía que nos animamos a generar una colección propia desde el marco institucional de la Universidad de La Pampa, pero también coeditados por Teseo. Eso es un poco la presentación que queríamos hacer, este marco de ubicarnos de dónde sale este libro, que es una conjunción de un esfuerzo institucional de la universidad, ¿sí? Y de CONICET también, que tiene que ver con socializar la producción de la universidad, y también el esfuerzo de los investigadores y las investigadoras de la Facultad de Ciencias Humanas en esta cuestión de pensar en la historia regional y mostrar los resultados y ponerlos a disposición. La colección, recién lo mostraba Andrea, se imprime, hay una tirada pequeña que se imprime, pero después es una colección de libre acceso que cualquiera puede bajarlo en formato PDF o leerlo en formato ebook, así que bienvenidos sean los lectores y los comentarios, porque es interesante que Teseo permite hacer comentarios e interacción con los autores y las autoras. Bueno, estas es las palabras de inicio para dar lugar a las presentadoras del libro, en primer lugar, a quienes agradecemos especialmente, a Jimena Caravaca, a Virgilia Mellado y a Natacha Bocolla, que van a hacer la presentación. Vamos a empezar con Jimena Caravaca, que es politóloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia por la Universidad de París. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta de CONICET, en el Centro de Investigaciones Sociales, y como presidenta del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES. Es miembro del Centro de Estudios sobre Saberes de Estado y Élites Estatales de
IDES, coordina proyectos de investigación sobre la historia social de la economía y de los economistas en clave regional. Es docente de grado y posgrado y tiene publicaciones sobre el liberalismo económico argentino, el desarrollo económico como noción estructurante del debate académico y político de la segunda mitad del siglo XX, y sobre la creación de América Latina como actor económico-social. Así que invitamos a Jimena a que nos haga una presentación y su lectura sobre la producción que hoy presentamos. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación, y gracias a Andrea Liuch y a Estela, y me sumo a las felicitaciones. Los libros siempre son el cierre de un trabajo de proyectos, como en este caso, y los libros que surgen además en estos contextos pandémicos y pospandémicos creo que se celebran todavía más, porque sabemos que detrás de ellos hay trabajo aún más complejo que nuestro trabajo habitual. Así que aplauso para autoras, autores y compiladoras del volumen. Fuimos muy generosamente invitadas por Andrea y por Estela para esta presentación, un poco como equipo, tanto Natacha, Virginia como yo formamos parte del equipo editorial de la revista Estudios Sociales del Estado. Entonces esto es una presentación un poco coral, conjunta, aunque cada una tiene su área para no repetirnos, pero va a ser una suerte de presentación coral entre nosotras, y creo que el agradecimiento lo hago colectivo también de parte de las tres por la convocatoria. Bueno, algunas cuestiones que a mí me resultaron interesantes para destacar de la publicación que estamos celebrando hoy, Desarrollo y Capacidades Estatales, Actores, Instituciones y Políticas Públicas en La Pampa durante el siglo XX. En primer lugar, me parece que se advierte en varios sentidos a lo largo de los capítulos el foco en las agencias estatales, y por ende, digo, en la agencia del Estado y su capacidad para diseñar, para poner en práctica y para sostener decisiones políticas, ¿no? Entonces, en algunos de los capítulos se presenta el derrotero de instituciones estatales creadas a lo largo del siglo XX para la regulación, la gestión y el control sectorial de diferentes rubros, digamos el rubro de alimentos, como trabaja Leonardo Ledesma, los recursos hídricos como otro tema, ¿no? Como presentan Alexis Arrese, Julián Martín y Karen Pereira en su contribución, la cuestión fiscal, como se expone en el capítulo de el turismo, tratado en el texto de Estela Cornelis, la producción agrícola, estudiada por Federico Martocci, o la cuestión industrial, que está abordada en el trabajo de Silvia Cantero. Incluso me parece además algo interesante, pensando en la idea de capacidad o de agencia estatal, que tiene que ver con el capítulo a cargo de Andrea Liuch, porque allí se indagan las formas en las que se abordó la cuestión misma del Estado y la administración pública provincial, lo que, a mi entender, en buena medida, puede entenderse como una suerte de política transversal, porque es la que hace a las posibilidades reales del Estado, ¿no? A partir de esta presentación, como en rubros específicos en los que el Estado fue mostrando su agencia y su capacidad de acción, es decir, a donde fue desplegando el Estado pampeano, primero como territorio y luego como provincia, sus capacidades, me resulta interesante cómo en las agencias estatales que se presentan, ¿sí?, aparecen o adquieren esto que ha dado en llamarse el rostro humano, ¿no? En el sentido que han presentado Ernesto Boslasky y Germán Soprano, como forma de abordar el estudio histórico de los estados, expresada en esta tensión que proponen entre no personalizar y a la vez personalizar el Estado, ¿no? Digo, si en esto de no personalizar llaman a abandonar
la idea de Estado como entidad autoconsciente, ¿no? El Estado hace, el Estado decide, para en todo caso poner, como hace este volumen, el ojo y el foco en la polifonía de voces, que no siempre están acompasadas, o no necesariamente están acompasadas, que se expresan y que luchan en todo caso por imponerse en ese Estado. La segunda parte del enunciado, cuando llaman a personalizar el Estado, justamente me parece que lo que se propone, como hace este texto, es visibilizar, humanizar esas voces que intervienen en tanto agente del Estado, pero que no son solamente agentes del Estado, ¿no? Y marcar esa multiposicionalidad de los actores, como se hace en el volumen, da cuenta de la riqueza de este tipo de trabajos. Mi sensación a partir de la lectura es que los capítulos que están incluidos en el volumen colectivo tienen como característica común el estudio de las trayectorias de aquellas personas que le dieron forma al Estado pampeano en sus diferentes etapas, ¿no? Y esto me parece que también nos permite valorar otro aspecto a remarcar cuando hacemos una agenda de investigación histórica y antropológica sobre los estados, porque también es una forma de descentrar el Estado. En varios sentidos, me parece. Por un lado, corriéndolo de este lugar central o unitario en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Me parece que aquí lo que queda en evidencia en los diferentes rubros que se analizan, en las diferentes políticas sectoriales que se analizan, es la negociación constante, es la co-creación, ¿no? Las presiones, las tensiones que están siempre presentes en el momento de diseño y de ejecución de políticas públicas, con todo lo que el Estado pone en juego en la relación con todo aquello que entendemos como lo no Estado, ¿no? Con la ciudadanía, con los grupos económicos, con los intereses sectoriales, ¿sí? Con todos los grupos que en una definición así terminante son lo no estatal. Y ahí hay un foco que me parece interesantísimo, y además de este descentrar el Estado, me parece que es un aporte muy interesante respecto de mirar todo ese Estado que no es el Estado en tanto Estado Nacional Central. Y aquí es donde la historia de La Pampa adquiere centralidad en tanto jurisdicción con sus particularidades, además que recorre a lo largo del siglo XX su conversión de territorio nacional o provincia, lo que, a mi entender, le da al caso elegido características que lo hacen particular, ¿sí? Que se expresan tanto en sus relaciones con el Estado Nacional como con su ciudadanía y con los sectores políticos y económicos al interior del propio territorio / provincia posterior, ¿no? Y si bien este proceso de conversión jurisdiccional, ¿no? Del 51 no es analizado en sí mismo a lo largo del volumen, la importancia fundamental de su particular peso, ¿no? en la historia provincial sobrevuela todo el texto y está allí, ¿no? Y aquí me parece que hay una cuestión como un subproducto, un subtema que es interesantísimo, que también me parece que el volumen es un aporte para pensar los límites de los repertorios interpretativos de la historia política nacional, ¿sí? Aplicados a los espacios locales. O, a ver, dicho, dándole la vuelta, ¿no? Me parece que la compilación, en todo caso, da cuenta de abordar
la importancia de abordar la historia local en su propio estatus, ¿sí? Siguiendo la temporalidad propia, siguiendo los hitos que les son propios y menos apegada, ¿sí?, a los hitos que son temporales o que son políticos o que son de repertorios que les son ajenos. Y ahí me parece que en los casos que presentan y en la particularidad del caso pampeano, con su cambio, con su provincialización, queda muy, muy en evidencia. Los procesos de formación, ¿no?, de los estados, y en particular cuando esto sucede en el mundo periférico, y más aún si pensamos en la periferia de la periferia, como podríamos pensar en el territorio nacional durante la primera mitad del siglo XX, esos procesos de construcción del Estado, sabemos, son permanentes, son incompletos, son informales, son tensionados, ¿no? Y entonces la importancia de no abordar el Estado como un resultado consolidado, ¿no? Como un actor cerrado, y entenderlo como un actor que se hace en la cotidiana, nos permite, o al revés, digo, para dar cuenta de esos procesos, de ese proceso de construcción cotidiana del Estado en la práctica, no hay nada más útil como la mirada desde estas realidades micro situadas, ¿sí?, desde las prácticas y los razonamientos de los participantes de las áreas estatales específicas, ¿sí?, en los momentos específicos desde donde lo está abordando los distintos capítulos del trabajo. En ese sentido, me parece que al analizar las agencias estatales en un contexto situado, microsituado, lo que hace el volumen es una apuesta que considero valiosa, ¿no? A nivel metodológico, por un estudio de un funcionariado donde se conjugan administraciones gubernamentales con funcionarios en sentido estricto, quiero decir, aquellas personas designadas oficialmente para el desarrollo de una tarea pública, con todo un universo de actores que se ubica en eso que es la frontera del Estado, la zona gris, ¿no?, como se la ha definido en alguna bibliografía, ¿no? Un sacerdote y biólogo que tendrá voz al momento de dar testimonio acerca del oeste pampeano y su desarrollo hídrico, perdón. La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, que junto a la Cámara de Comercio e Industria se movilizan en contra de la creciente capacidad recaudatoria del Estado central, ¿no?, y que logran la eliminación de un impuesto. O el llamado del gobernador para que las autoridades de organizaciones sociales como el Touring Club o el Automóvil Club Argentino promocionaran la ruta pampeana hacia el sur del país, ¿no? Me parece que allí queda en evidencia cómo las políticas no se piensan y mucho menos se ejecutan solamente desde las agencias estatales y de los funcionarios a cargo, de las figuras que aparecen como aquellas que deberían tener esa responsabilidad, ¿no? Y en este sentido me parece que la apuesta me animo a llamar metodológica del libro, ¿no?, en este sentido de mirar cómo el Estado no tiene ningún monopolio, en todo caso, ¿no?, sino que hay una disputa por los sentidos de autoridad, por los sentidos de poder, por saber quién y cómo regula y formula las reglas, y me parece que al incorporar toda esta red de vínculos, de presiones y de apoyos que el Estado constituye, que soporta, que usa también estratégicamente para el diseño, la implementación y en algunos casos para los redireccionamientos de política pública, son una apuesta que vale la pena rescatar o destacar, ¿sí? Si bien, digo, el texto no avanza en este sentido, esto es una lectura personal, no quiero hacerle decir al texto cosas que no dicen, pero digo, lo rescato yo, me parece, ¿sí?, que a partir de los ejemplos que se incluyen en el libro, algunos de los cuales acabo de mencionar, me parece que también queda en evidencia cómo el manejo
y la estrategia de construcción de esos apoyos a la política pública que hace el Estado, ¿sí?, hacen las autoridades estatales, resultan también centrales al momento de definir las capacidades estatales que los estados ponen en juego con cada política, con cada intento de política pública. Es decir, en los manejos de esos apoyos y redes y de los vínculos con todo aquello que no es Estado, es también parte, ¿sí?, de una capacidad estatal a analizar, y que el texto hace de manera muy clara y muy sugerente a nivel metodológico, ¿sí? Por eso lo rescataba como una apuesta que me parece muy interesante. Pero para seguir con las capacidades estatales, le doy la palabra a Virginia y les vuelvo a agradecer la invitación y la posibilidad de leer el texto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Aprovechaba para decirles que ahí les pasé el link donde está la colección, y si quieren bajar el libro, está disponible, como les decía, para libre acceso, y después quien quiera adquirirlo en formato papel podrá hacerlo seguramente en alguna librería. Y ahora sí, también a Virginia, muchas gracias por sumarte. Virginia Mellado es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en Historia de la École de Estudios de Ciencias Sociales de París y de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta de CONICET, con lugar de trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es parte del comité editorial de la Revista de Estudios Sociales del Estado y se ha especializado en temas vinculados en la historia de las élites políticas argentinas en el siglo XX y en las agencias y burocracias provinciales durante el mismo periodo. Virginia, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, y también voy a empezar como Jimena, agradeciendo especialmente a Andrea y a Estela por, bueno, obviamente por la posibilidad la oportunidad de leer el libro y presentar este libro junto a colegas muy queridas y amigas, que ya llevamos casi 10 años en la edición de la revista S, así que eso es todo un logro, y bueno, y en ese sentido también digo que la posibilidad de leer este libro me ha permitido no solamente bueno, poder hacer un balance de todos estos trabajos, sino también interrogarme particularmente sobre las propias agendas de investigación, ¿no? Realmente es muy grato poder leer a gente que está trabajando o se está haciendo las mismas preguntas que uno, así que en ese sentido estoy muy contenta de haber podido formar parte de este panel. Bueno, mi lectura va a ser en una clave particular, como decía bien Jimena. Yo había pensado trabajar el tema de los aportes del libro a partir del enfoque de las capacidades estatales. Justamente, bueno, este concepto aparece ya desde el momento de la introducción, en donde Estela y Andrea justamente utilizan, digamos, en ese sentido, como guía, el tema de pensar críticamente la conformación de estas capacidades estatales, es decir, las facultades que posee el Estado para poner en práctica sus políticas con efectividad y sostenibilidad en el tiempo. Uno de los grandes aportes, me parece, porque este enfoque, bueno, es bien utilizado por los cientistas sociales, es muy corriente. Sin embargo, creo que el gran aporte del libro es pensarlo históricamente, ¿no? Y en este sentido creo que la apuesta por la larga duración, ¿no? Pensar que el trabajo de Leonardo Ledesma empieza en los años 30, con el golpe del 30, y el último trabajo de Silvia termina en los años 90, creo que es un gran desafío porque justamente recorremos toda la historia desde el momento de que La Pampa formaba parte de los territorios nacionales hasta el proceso de provincialización, lo que nos hace mostrar, digamos, las distintas investigaciones van formando como una especie de mosaico, ¿no? En ese sentido, nos permite pensar, digamos, qué es lo que puede y qué es lo que no puede el Estado, y cómo se ha ido construyendo esos instrumentos a lo largo del tiempo, ¿no?
Bueno, yo, como les decía, los aportes los voy a pensar dentro de este paradigma de la capacidad estatal, y bueno, siempre seguí un poco como definición de capacidad estatal a los trabajos de Julián Bertranú, que la define como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que han sido asignados interna y externamente, es decir, las capacidades estatales remiten en última instancia a qué puede y qué no puede hacer el Estado en un momento determinado. Esta actitud se logra a través de un conjunto de factores denominados componentes de la capacidad estatal, entre las que se encuentran los vínculos entre Estado y sociedad, las dotaciones humanas, sus competencias legales, su legitimidad y los recursos organizacionales. Es en esta clave, justamente, en la clave de los factores de los cuales voy a tratar de trabajar un poco los aportes. Sin duda, todos los 7 capítulos que integran esta compilación trabajan la relación entre Estado y sociedad. Y bueno, un poco Jimena lo adelantó recién, se ve claramente cómo se van construyendo esas fronteras entre lo estatal y la sociedad, esas fronteras que son siempre porosas, que no solamente remiten a procesos de dominación, sino también de negociación, de mutua influencia, y es clara, se ve claramente cómo hay preponderancia en algunos momentos del Estado por sobre la sociedad y en otros casos es al revés. Por ejemplo, el trabajo de Leonardo Ledesma, el primero que empieza la compilación, se ve claramente cómo aparecen los actores de la sociedad civil, como la Corporación Argentina de Productores de Carne, negociando, por ejemplo, el tema de las regulaciones del sector, ¿no? Y cómo al Estado nacional, ¿no? En este caso, porque todavía era territorio nacional, le cuesta llegar a los últimos o tratar de imponer esas regulaciones por todo el territorio. También creo que queda claro esta relación entre Estado y sociedad en el texto de Gabriel Gregoire, justamente en donde se nota o trata de demostrar el avance del poder fiscal del Estado y las negociaciones que se entablan, por ejemplo, con distintas organizaciones, ¿no? La resistencia que generan ciertas corporaciones, ciertas asociaciones frente a la decisión del Estado de buscar financiamiento a través de los impuestos, ¿no? También el trabajo que me gustó muchísimo también de Federico Martocci, en donde, bueno, claramente también se ve cómo el Estado deja lugar a los sectores privados en el traspaso de la tecnología y cómo el Estado provincial en los años 80 va dejando lugar a ese sector privado para el asesoramiento técnico en todo lo que tiene que ver con en la industria o con la producción primaria, ¿no? También otro de los factores que me parece que es sumamente interesante para analizar las capacidades estatales tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Es otro de los componentes, otro de los factores muy importantes para la capacidad estatal, y creo que el caso de La Pampa en este sentido es muy, muy interesante para mostrar estos matices y cómo, por ejemplo, el caso del proceso de provincialización tiene un efecto, ¿no?, sobre alguna de las capacidades estatales, ¿no? Creo que el texto que también me gustó, me pareció muy, muy interesante, de Alexis Arrese, de Julián Martín y Karen Pereira, sobre el tema de las capacidades estatales y las discusiones en torno al aprovechamiento de los recursos hídricos de La Pampa, cuestión que aprendí muchísimo siendo una mendocina, de ver, digamos, de ver la otra faceta, ¿no?, del otro costado, ¿no?, de La Pampa y todo el proceso de empobrecimiento que genera en toda la parte oeste de la provincia, y ahí se ve claramente cómo la condición de ser un territorio nacional, digamos, condiciona la negociación frente a la nación, y bueno, y cómo ese proceso se va, si bien no se llegan prácticamente a ninguna solución en los años 60, en el periodo que trabaja este texto, se ve claramente que el tema de la legitimidad es un problema, ¿no? También hay que pensar que la legitimidad
aparece también como un problema en los momentos en donde el peronismo es proscripto, y en el caso particular de La Pampa, que en donde no hubo elecciones en el año 58, entonces bueno, allí también se compromete, digamos, el accionar del Estado frente a este problema de la legitimidad de origen del Estado, ¿no? También otro de los factores que están presentes, digamos, en este enfoque de las capacidades estatales tiene que ver con la estructura burocrática, ¿no? Y aquí también los aportes del libro son fundamentales, ¿no? Es claro que para cualquier estructura burocrática el tema de contar con información fidedigna y precisa es fundamental. Y en ese sentido también los siete capítulos recuperan, digamos, el papel clave de la información para poder construir políticas públicas, para poder planificar. Es claro, por ejemplo, en el trabajo de Estela, ¿no? sobre el turismo, cómo el tema digamos, de realizar estudios, por ejemplo, para poder vender mejor las bellezas de La Pampa, queda claro que el manejo de información, por ejemplo, sobre el tema de algunas cuestiones vinculadas con el tema de la salud, de algunos recursos hídricos, o la idea de la cartografía, ¿no? De poder conocer específicamente las riquezas del territorio, es fundamental para poder hacer o construir una política pública respecto al turismo, ¿no? También el trabajo de Andrea, el cual también me gustó muchísimo, porque bueno, juega muy bien con todas las escalas, plantea el tema de la información, ¿no? Para poder tener esta administración neutra que plantea la Administración para el Desarrollo. El trabajo también de Federico Martocci muestra también la importancia de la información, por ejemplo, para construir estas cartografías, estos mapas de suelo y de vegetación de la provincia, en donde también intervienen organismos extra digamos, del Estado provincial, como por ejemplo son las dependencias del INTA, ¿no? Y bueno, y finalmente el último aspecto que me parece que también las contribuciones aluden de manera muy particular, es que para poder construir políticas públicas, para poder digamos, hacer cumplir esas capacidades estatales, es decir, que se pueda cumplir eficientemente lo que el Estado planifica, es claro que las instancias de control también son fundamentales. Y en este sentido, también todos los trabajos aluden a estas instancias de control, que muchas veces son ineficaces, porque no se pueden implantar en todos los territorios, ¿no? Que creo que el trabajo de nuevo de Leonardo Ledesma muestra, por ejemplo, la dificultad de tener inspectores instalados en todo el territorio para poder hacer inspecciones, como pasa, por ejemplo, en la capital federal, en donde hay justamente ya aceitados una serie de agencias que permiten justamente contar con personal idóneo, capacitado, para poder, bueno, y también de recursos, ¿no? El tema del presupuesto aparece claramente también en todos los trabajos digamos, si no hay presupuesto, obviamente es muy difícil que estas políticas públicas se puedan llevar adelante, pero es claro también que el tema de control no necesariamente pasa por una cuestión presupuestaria, sino también de recursos humanos, como muestran también prácticamente todos los trabajos, ¿no? También el trabajo de Silvia Cantera, que justamente también muestra un poco el fracaso de estas políticas de industrialización, ¿no? Como terminan, muestran que estas instancias o estas agencias estatales, digamos, requieren también de una serie de instrumentos, ¿no? Para poder llevar adelante las políticas, ¿no? Bueno, yo la verdad que he disfrutado muchísimo de la lectura, hay muchísimas cuestiones también para seguir rescatando, sobre todo el tema, bueno, de los recursos humanos, que también imagino que Natacha va
va a hablar un poquito, solamente decir que evidentemente también es un pilar fundamental de las capacidades estatales y que justamente también muchos de los trabajos analizan, digamos, cómo se produce este reclutamiento del personal, los ingenieros, por ejemplo, que son fundamentales para el caso de del trabajo sobre los recursos hídricos, ¿no? Cómo el papel de los ingenieros es clave para la construcción del problema público, de la sequía y del empobrecimiento de la parte oeste de La Pampa, y el trabajo de Estela, que también muestra cómo esta oficina de turismo, digamos, el reclutamiento del personal se realiza por otros tipos de saberes, no necesariamente vinculados con el desempeño profesional, ¿no? Ella habla de, por ejemplo, que el reclutamiento se hace por el reconocimiento social o el desempeño profesional en otros ámbitos diferentes, por ejemplo, del estrictamente vinculado con la profesión del turismo, como puede ser el ámbito educativo, el cultural o el político, y en donde, bueno, queda claro que no es personal especializado, digamos, para llevar adelante estas tareas. Y bueno, el trabajo también de Federico, que también muestra la centralidad de los recursos humanos y la necesidad de captar profesionales universitarios para la formación técnica en los organismos dedicados a estas cuestiones vinculadas al agro, ¿no? En conclusión, creo que es un trabajo del cual me gustó muchísimo leer, creo que a todos los que estamos trabajando sobre el Estado es fundamental tener puntos de comparación para poder pensar otras instancias y cómo este juego de escalas permite enriquecer justamente esta mirada entre lo nacional, lo provincial y lo local. Pero bueno, eso va a ser lo que va a presentar Natacha, que es una especialista en estos trabajos de escala, así que bueno, le dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Virginia por tu lectura y tus comentarios, y ahora sí la invitamos a Natacha Pacolla, que es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Sociología por Flaxo y profesora en Historia por la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET, es vicedirectora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, y es profesora titular por concurso en el área de Historia Europea en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Su principal área de trabajo, de investigación, es la historia cultural de la política, los estudios sociales del Estado y sus saberes y la circulación de ideas entre Europa y América Latina en dichas áreas de interés. Natacha, muchas gracias y tenés la palabra. Bueno, gracias Ana. Obviamente me sumo a todos los agradecimientos, a la convocatoria generosa de Andrea y de Estela, y bueno, y a todos los que nos acompañan hoy, porque veo muchos amigos y caras conocidas, y bueno, creo que nos une mucho esta labor de plantear historiográficamente, ¿no? Al Estado como objeto de estudio. Y en esto, cuando planteaba Virginia, acá me doy cuenta de los caminos recorridos y el tiempo que, digamos, lleva este replanteo, ¿no? En torno a la conformación del Estado como objeto de estudio. Pensando en el derrotero que llevó la verdad, ese emprendimiento que no pensamos que iba a ser tan duradero y exitoso en un punto como fue la de la revista, ¿no? La de Estudios Sociales del Estado. Bien, es un poco difícil cerrar porque hay muchos aspectos que he mencionado, pero quisiera plantear básicamente, o sumar a las lecturas que plantearon Jimena y Virginia, dos registros de reflexión que la lectura de esta compilación, que realmente me parece una obra muy interesante, primero por el carácter colectivo, segundo porque articula y de muy buena forma perspectivas e investigaciones personales, particulares de cada uno de los autores y autoras que componen esta compilación, y que además
provienen de diversos estadios en sus niveles formativos, ¿no? Y en ese sentido me parece que dialogan muy bien en ese registro, como grupo de investigación y como proyecto colectivo. En esta lectura, a mí particularmente me interesa rescatar, más allá de las que rescataron mis colegas, dos. Por una parte, esta opción por el enfoque en escala, ¿no? Y esto en varios sentidos, porque propone interconectar no solo los procesos de circulación de saberes y de paradigmas en administración y políticas en lo público, sino a la vez enfocar también los complejos procesos que se producen, si se quiere, de modo situado en el territorio. Y en este sentido, vuelvo sobre algo que planteó Jimena. Es interesante también el espacio geográfico en análisis. No solamente por aquello que planteó Jimé en torno a la labilidad de demarcación jurisdiccional y cómo, digamos, se va construyendo una diversidad caleidoscópica, si se quiere, en ese proceso de transformación de territorio nacional a provincia, sino también, más allá de esta cuestión, digamos, de las mutaciones en cuanto a circunscripciones políticas, La Pampa se encuentra también en otros términos, en los términos ecológicos y socioculturales, en una encrucijada de regiones. Es decir, en este sentido vemos sectores o subregiones vinculadas a regiones ecológicas y socioculturales relativas a lo que podríamos llamar las dinámicas de la región pampeana, la norpatagónica y hasta la cuyana, como bien mencionó Virginia. Y en ese sentido me parece que ese carácter de encrucijada también le da una densidad a esta opción por la escala. Vuelvo a decir, no solo en términos de lo local o lo situado, sino también en términos de construir redes en torno a la circulación más global, a nivel de la nación, pero también a otras redes que se construyen justamente a partir de estos actores estatales. Por otra parte, la segunda reflexión transversal que me parece que invitan estos trabajos remiten a la definición histórica de, digamos, el otro gran término del título de esta compilación, por un lado capacidades estatales, pero por el otro un concepto potente que es el de desarrollo. Y en ese sentido, un concepto, si se quiere, opaco, porque evidentemente, digamos, conlleva o trae consigo una variabilidad que va en consonancia a diversos contextos y registros históricos, ¿no? En ese sentido, no es tan evidente los ámbitos que es deseable o no regular en términos públicos de acuerdo a cómo uno define el desarrollo. Y en ese sentido, si hay un momento histórico donde esta discusión conceptual y política toma una centralidad, digamos, meridiana, es justamente este siglo XX. Y en ese sentido, esa larga duración que planteaba Virginia es un elemento interesante para pensar justamente este concepto de desarrollo, que me parece que es otro de los grandes puntos o, digamos, ejes de debate que atraviesan a veces más explícita, a veces menos explícitamente, todas las contribuciones de este texto. Y aquí me parece que los casos que se abordan en esta compilación dan cuenta justamente de estas definiciones que van cambiando en el tiempo respecto de esos ámbitos de regulación, ¿no? Por una parte, bueno, en el primer capítulo aparece uno de estos ámbitos o de estas, como sabemos, ni fue, digamos, el interés sobre la regulación del consumo un interés permanente en los procesos de construcción de capacidades estatales, ni tampoco, como nos señala Leonardo Ledesma, fue tomando la misma forma, es decir, el control de lo que se consume, los modos de consumir o las garantías al consumo, aparecen como registros diferentes, mutables, respecto de estos ámbitos de regulación.
Otro punto y otro caso que nos trae también los capítulos de esta compilación es aquella de la definición de recurso sobre lo que es necesario legislar, perdón. Y en ese sentido, un modelo es el que plantea justamente este capítulo colectivo que ya mencionaron Virginia y Jimena, a cargo de Arrese, Martín y Pereira, en el de la regulación del uso del agua, un recurso, si los hay, escaso en el espacio geográfico del que se ocupa esta compilación, y que además pone en tensión, no solo, como plantean los autores, a los actores locales en su acceso a ella, sino además, como nos muestran muy bien, los objetivos de planificación en términos de disputas interregionales. En ese sentido, digamos, estas dos visiones en torno a lo que es el río Atuel como recurso para regular sobre, es en este sentido, definiciones totalmente o diametralmente opuestas por momento, en las cuales, como bien señalaba Virginia, el territorio pampeano a veces no se lleva la mejor parte, ¿no? Otro matiz interesante es el abordado por Estela, ¿no? El de las políticas de turismo, y ahí me parece que es un problema central para los estudios sociales del Estado, porque esta asunción del turismo como una cuestión pública pone en el centro, digamos, del debate una cuestión muy cara, digamos, a los estudios sociales del Estado, que es justamente el mostrar cómo un campo de actividad que fue asumido como inicialmente como privado, se vuelve un problema público. Y cómo se tramita justamente este pasaje de lo privado a lo público en diferentes escalas. También creo que convergen en la problematización, digamos, de lo que se entiende como políticas para el desarrollo, otros registros, como es la regulación sectorial ya marcada por Jimena y Virginia respecto de los trabajos de Federico Martocci, de Silvia Cantera, el de Gabriel Gregoire, sobre justamente aquello que hace a las regulaciones sectoriales necesarias para definir esas, qué se entiende por desarrollo, qué aspectos de esa relación Estado-sociedad están en el centro de esa definición de políticas para el desarrollo. En estas coyunturas, digamos, cruciales del último cuarto del siglo XX, sobre todo que toman Federico y Silvia, creo que además se puede diseccionar con mucha precisión la convergencia y el peso, digamos, que en estos acertos respecto del desarrollo tienen la conflictividad política y técnica local, cómo son atravesados también por un escenario de elevadísima tensión respecto a los paradigmas globales en torno a lo que se define como el desarrollo y específicamente el desarrollo para sociedades periféricas, que justamente en este momento histórico del último cuarto del siglo XX van virando de la centralidad del Estado, que marcan los primeros capítulos, a la centralidad del mercado, que están presentes en los debates que toman en cuenta los trabajos, sobre todo de Silvia Cantera y de Federico. Finalmente, también quiero llamar la atención sobre otra variable que es la que aparece centralmente como tema en el capítulo que está a cargo de Andrea, que es una variable o un aspecto que, si bien no es nuevo, devino central en la imaginación de un Estado para el desarrollo, y que es justamente el de la preocupación por formar no solo los agentes de la propia administración, sino también la de técnicos y expertos, ¿no? Y en ese sentido creo que el ejemplo y el objeto de estudio, digamos, que toma Andrea en relación a la conformación justamente de un subcampo específico de los estudios sobre administración, que es el de la administración para el desarrollo, aporta justamente esa complejidad que da el estudio en escala, ¿no? Que hablábamos al inicio de un poco de la presentación, que comentó Jimena, que comentó Virginia, que muestra justamente esa interacción, esa circulación de paradigmas impulsados por
en este caso particular que plantea Andrea, la vigorosa red de organismos internacionales que se multiplican en los años 50 y en los años 60, los modos de apropiación locales que tienen, terciados evidentemente por herencias institucionales y disputas políticas, y tensiones entre no solo lo global y lo nacional, sino entre lo nacional y lo provincial, ¿no? Y en este sentido, otra cuestión no menor, que es la problemática escasez de medios materiales para formar esto que en ese periodo de los 60 va a comenzar a definirse como los recursos humanos para la administración. Entonces, en estos registros que rescato en la lectura obviamente personal que hago de este libro, que también me gustó mucho leer y me gustó mucho descubrir en cuanto a los trabajos que se están realizando en este equipo de investigación, creo que nos permite recuperar en estos repertorios de acercamientos a la cuestión estatal que nos propone la compilación, dos grandes corolarios, diría yo. Por una parte, y rescatando lo que mencionaron mis colegas, la necesidad de volver a discutir los modelos disciplinares con los cuales nos acercamos al estudio del Estado. Es decir, en este sentido, correrse de esos acercamientos clásicos que centran su mirada en lo que sucede al interior de las fronteras del Estado-Nación, agregando justamente estos procesos o estas perspectivas, si se quiere, interconectadas, no por moda historiográfica, sino porque, como muestran justamente varios de los trabajos que participan de esta compilación, permiten reconectar estos estudios en escalas y permiten relativizar desde un punto de vista conceptual las nociones que también sobrevuelan y mucho los estudios del Estado en el ámbito subnacional en torno a estas nociones de centro y de periferia, de circulación y de recepción, planteando justamente en todo caso, la naturaleza dialógica que estos registros adoptan, no solamente en la conformación del Estado en el plano local, sino también en el provincial, el municipal y en sus interconexiones. Y en segundo lugar, si decimos que es necesario revisar esa concepción de Estado en las interconexiones de las agencias estatales hacia afuera, también me parece que este tipo, digamos, de contribuciones nos pone frente a otra tarea urgente, que es discutir la propia historia del Estado Nacional hacia adentro, como también creo que lo han planteado claramente Jimena y Virginia, ¿no? Primero mostrando no solo las fortalezas, sino también las debilidades de un proceso que alguna historiografía clásica postuló como exitosa, ¿no? De nacionalización de las masas, de capacidad de penetración territorial, tanto desde el nivel nacional como desde la construcción de los espacios provinciales hacia adentro de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, explicar un poco más esta construcción del modelo federal argentino, desestimando la formulación de preguntas desde la idea de, bueno, se trata de un proceso de avances y retrocesos, sino plantearlas desde otro registro, no desde el pensamiento o desde la pregunta respecto de aquellas pulsiones impulsadas desde arriba, sino justamente de las interconexiones, los abanicos de intervenciones que se disputan justamente esa construcción del Estado Nacional. En este sentido, estos trazos, digamos, que presenta la compilación coordinada por Andrea y por Estela, creo que nos muestra justamente
que esas imágenes tienen a veces trazos más borrosos, más dialógicos de lo que alguna historiografía en algún momento presentó, y nos muestra justamente los múltiples nichos que aún quedan por visitar respecto de esta expansión estatal hacia adentro, ¿no? Sobre todo en algunos periodos particulares, como nos muestra justamente las contribuciones de esta compilación. En definitiva, y para cerrar un poco este planteo, creo que el libro viene a sumarse a las discusiones que invitan a plantear, como dije, otras miradas sobre el Estado, ya no en mayúscula y en singular, el Estado hace, decía Jime, el Estado decide, el Estado plantea, sino en minúsculas y en plural. Y en ese sentido me parece que estas visiones, estas explicaciones, permiten justamente volver a dar carnadura más humana a lo estatal, captar de un modo más acabados a los actores, a las prácticas, posar la mirada en lo azaroso de lo racional, ¿no? Y en este sentido el funcionamiento situado, cotidiano, de las agencias en su construcción de la estatalidad y sobre todo en la conformación de un repertorio de acción. En ese sentido, bueno, creo que las tres aplaudimos y damos la bienvenida a este aporte que me parece que sigue engrosando este campo de estudios que, bueno, hace ya casi una década empezamos a recorrer juntas y me parece que sigue siendo un espacio apasionante. Gracias. Muchas gracias, Natacha. Y ahora le damos la palabra a Andrea Estela para el cierre. Estela, ¿querés decir algo? Lo mío en realidad van a ser, no voy a decir mucho, van a ser palabras de agradecimiento más que nada. No voy a hablar del contenido del libro porque las vamos a invitar a leerlo. Y además, bueno, tanto Natacha como Virginia como Jimena hicieron una excelente presentación, hicieron una mirada, digamos, transversal del libro y un análisis muy minucioso. Así que de mi parte, más que nada lo que quiero es agradecer, como les decía, en primer lugar a Andrea, porque, bueno, por haberme invitado a participar en la compilación del libro, porque confió en mi persona para realizar este trabajo, y bueno, y también en este sentido quiero destacar la enorme generosidad de Andrea, el constante apoyo, impulso, motivación que siempre está generando con todos los integrantes del equipo que dirige. En segundo lugar, mi agradecimiento a Natacha, a Jimena y a Virginia, en primer lugar por aceptar ser parte de la presentación, por la atenta lectura que realizaron y los excelentes comentarios que hicieron del libro, y bueno, y por haberlos compartido en esta presentación con nosotros. Si bien esta obra sintetiza, digamos, algunos de los resultados alcanzados en el marco de un proyecto de investigación, como ya lo dijimos, en gran medida, varios y varias de las autoras que formaban parte de esta compilación vamos a seguir indagando en esas líneas o en problemáticas vinculadas a esas líneas, así que me parecieron muy sugerentes, muy interesantes, digamos, los comentarios, la lectura que hicieron las tres respecto del libro, y bueno, han sido muy generosas y nos alientan a seguir pensando, indagando en estas cuestiones y en el estudio del Estado, de los estados, como decía Natacha recién, en plural y en minúscula. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación a las tres. También quiero agradecer, bueno, a las autoras y a los autores, felicitarlas, que forman parte de la compilación por la enorme responsabilidad y el compromiso que adquirieron al momento, bueno, de la propuesta. Este libro, como también lo dijo Jimena al inicio, comenzó a gestarse en pandemia, bueno, con todos los miedos, las inseguridades, las adecuaciones laborales, domésticas, que ese contexto implicó y al cual todos y todas tuvimos que adaptarnos.
Así que bueno, parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero ese libro, digamos, empezó a gestarse, allá las primeras versiones las pensamos en julio del 2020, en plena pandemia, y bueno, organizamos un workshop, recuerdo, y a partir de allí comenzamos a darle forma a la publicación que hoy estamos presentando. Y con respecto a los autores, un detalle que no me parece menor es que forman parte de la compilación personas que tienen una trayectoria muy importante ya en investigación, pero también participan jóvenes, y eso, digamos, es algo que celebramos. Son jóvenes que recién están dando sus primeros pasos en la investigación, y por eso justamente celebramos que formen parte del libro como autoras y como autores. Bueno, dentro de los agradecimientos también no puedo olvidarme del trabajo de Ana, que dirige la colección de Teseo, denominada Memoria y Sociedad, y de la que esta publicación forma parte. También a los miembros del comité académico, un agradecimiento, a quienes llevaron a cabo la evaluación externa, algo muy importante también de lo cual estábamos charlando antes de iniciar esta presentación, la evaluación externa del manuscrito. Y bueno, para cerrar mi agradecimiento al equipo de Teseo también, que por el profesionalismo y el acompañamiento en todo momento. Y bueno, para no quedar mal con nadie, vaya un reconocimiento a todas las personas e instituciones que hicieron o que colaboraron e hicieron posible la publicación. Y finalmente también agradecerles a quienes se sumaron hoy a compartir con nosotras esta presentación, y las invitamos a leer el libro, a comentarlo, a criticarlo, a reseñarlo, ya que, bueno, lo mejor que le puede pasar a un libro es que se lea. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a sumarme muy brevemente, ya que Estela creo que ha dicho casi todo lo que pensaba decir, pero me encantó que ella empezara, porque lo primero que quiero reconocer y celebrar es que está efectivamente, y esto fue una discusión que tuvimos con Ana Rodríguez como directora de la colección, esta oportunidad de mostrar lo que ha hecho un equipo de trabajo en los últimos años, en donde también creo que tanto Jimena como Natalia como Virginia, además de enormemente generosas, así que estamos totalmente agradecidas por su atenta lectura, por poder rescatar cómo aporta esta contribución a distintas problemáticas del campo historiográfico, de la sociología, de los propios estudios sobre el Estado. Creo que hay una cosa que está detrás de esta obra, que es la posibilidad de encontrar puntos comunes, ¿no? El placer de trabajar con otros que a veces no venimos de los mismos campos profesionales, no trabajamos necesariamente los mismos temas, y sin embargo nos dimos la oportunidad de repensar críticamente, entiendo, distintos procesos históricos alrededor de un caso que también me encantó, cómo lo pudieron definir en esta encrucijada que es La Pampa, entre un espacio periférico en algunas cosas, en casi todas, vamos a decirlo así, pero a su vez con muchas complejidades internas, ¿no? que pasan de manifiesto. Entonces, para mí es un placer, en lo personal lo digo, ver esta obra y ver a tanta gente que está en planes de tesis y licenciatura, como decía Estela, muy jóvenes, otros ya en procesos de maestría, otros de doctorado o ya más formados. Estoy pensando en Leonardo, que acaba de estar terminando su tesis, está su director Fernando Rocchi en Historia del Consumo, y otras gente por ahí como Gabriel también está en plan de tesis doctoral. Es decir, es una obra realmente que apuesta a la formación de recursos humanos en el campo de los estudios del desarrollo y las capacidades estatales en la provincia de La Pampa. Así que eso es una enorme alegría poder tener y colaborar y coordinar este equipo, que acá también hay otros integrantes también de nuestro núcleo de estudios de historia, de estudios de economía y sociedad regional. Otro agradecimiento, simplemente me encantaron lo que dijeron, y ojalá esta presentación se publique como una reseña crítica a nuestra obra, Jimena, Natacha y Virginia. Me anoté varias cosas, pero no quiero robar espacio. Sí creo, y voy a decir una sola cosa, me siento muy complacida de que ustedes puedan encontrar interesante desde esta experiencia local estos diálogos con distintos campos historiográficos e incluso de repensar el Estado
como recién nos invitaban. Creo que muchas veces quienes hacemos desde estos campos de los márgenes, ¿no? Y es una cosa que discutimos mucho en nuestros seminarios, es como que a veces nos cuesta con cierto complejo de inferioridad, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿No? Y a veces como pequeñas capas, y en realidad creo que estas experiencias y las experiencias que los distintos capítulos plantean proponen repensar grandes procesos, incluso a escala internacional. Como bien decíamos, por ejemplo, con el trabajo que me tocó a mí, pero otros también como la historia del consumo, la capacidad fiscal, o las políticas para el agro, o cómo se evalúan los programas de industrialización en distintos contextos. Así que muchísimas gracias a las tres presentadoras muy generosas en sus palabras, muy estimulantes. Estela agradeció al resto de las instituciones. Yo solamente quiero decir que esto es un proyecto originalmente por una cuestión formal que fue parte de una convocatoria que en su momento hizo la Universidad Nacional de La Pampa con el CONICET, que se llamaron PIOS. Ahí empezamos, fue la génesis. Y luego hoy buena parte de estas líneas están dentro de otro proyecto que está en el Instituto de Estudios Históricos Sociales de La Pampa, y ESOLP, que es nuestro proyecto de unidad ejecutora, que se llama Instituciones, Actores y Políticas en La Pampa, Procesos, Escalas, Temporalidades y Espacialidades en Debate, que es una de estas líneas. Y lo menciono los dos proyectos por los que son los que financiaron la publicación de esta obra, y me parece muy importante dar a las instituciones, igual que la Facultad de Ciencias Humanas, por supuesto, pero quienes han financiado nuestra publicación. Muchísimas gracias, y me gustaría dar las palabras al resto de los autores si tienen algo que decir, o a quienes han estado aquí presentes, y por supuesto agradecemos que se tomen este tiempo en nuestras agendas tan apretadas. Gracias. Yo tomo la palabra. Dale, Gabriel, dale. Bueno, brevemente mis palabras también eran de agradecimiento para las editoras, y muy especialmente para Jimena, Virginia y Natacha, apreciadas colegas con quienes nos hemos cruzado en varias oportunidades, y ojalá sigamos haciéndolo, por la atenta lectura y los comentarios que son súper estimulantes para todo el equipo. Así que, y además, por supuesto, a todos y cada una de las que se sumó a la presentación. Muchas gracias. Bueno, es mi perra que ladra, que está ahí, pero si no tenemos más nada que decir, ¿alguien más quiere decir? Siga otro. Akala y sobre todo Lola están ahí presentes, así que gracias también a ellas que han estado acompañándonos seguramente. No, yo simplemente reiterar mi agradecimiento, y creo que también darnos un espacio para celebrar y celebrarnos la posibilidad de concretar una obra, y sobre todo seguir apostando a construcción de conocimiento colectivo como nos propusimos. Así que muchas gracias a todos y todas, y ojalá nos veamos en otros eventos presencialmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias por Muchas participar. Hasta gracias. luego. Chao. Recording stopped. Bueno, gracias, Nat. Sí.
Natalia y Virginia, Bueno. que están ahí todavía, después yo me voy a Gracias. conectar para saber si podemos avanzar con la publicación. No sé si ustedes tienen algo escrito de esto y podamos avanzar en la publicación de Quinto Sol, si les parece. Sí, sí, bárbaro. Sí, sí, dale. Ujú. Bueno, y gracias por la invitación, la verdad que me gustó mucho el libro, en serio. Bueno, muchísimas gracias, estuvieron Muchas sumamente gracias. generosas. Sí. Bueno. Y ya te digo, me parece que es importante sobre todo porque da un espaldarazo a un proyecto que a veces, como decía Gabriel, suena que hacia dónde vamos todos juntos y verlo condensado sin duda es una realización Sí, y es un momento positivo. Así que sí, muchísimas gracias totalmente. nuevamente. Y a la Totalmente. pobre Gracias. Virginia, Gracias. y a la pobre Virginia que la volví loca Sí, con sí. esas semanas que teníamos 3 temas a la vez, así que muchas gracias Virginia. Ha sido Y una Natacha, agenda. Natacha y vos y yo tenemos que seguir conversando después de estos Eso, temas. sí te iba a decir eso, porque me encantó el filón que le diste al tema y son temas que, bueno, con Jime, ahora nos vemos el jueves. El jueves, exactamente. Sí, que La parte está seguimos con conectado. Jime. La seguimos. Sí, yo voy a Pero tratar después de seguirlas también. Espero que va a de- estar lindísimo el programa. pero en lo personal, después, Natacha, en algún momento, si querés, conversamos, porque tengo un montón de material y me gustaría mucho ponerlo a disposición y ver qué onda, porque yo como vengo del campo más de las empresas, de la Sí, formación de recursos humanos, por ahí desde ese sector, no me siento a veces tan cómoda hablando del Estado, pero me parece que hay muchos mix ahí para discutir. sí, me encantaría, así que seguimos charlando. Sí, sí, sí. Bárbaro. Así que bueno, un gusto, en serio un gusto Y y gracias, siempre divino este Muchas equipo. gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Bueno, un gracias. abrazo, Nos vemos, Chao, chao. nos gracias. vemos. Chau, chau. Estela, antes de que te vayas, yo puse a Sí, grabar, después si querés, para reclamar la grabación, sí, yo le y la escribo a, podemos después, exacto, porque así te la mandan, le escribo a y Pablo, así sí. después las podemos subir a la página web, al Facebook, Sí, no, al YouTube de nuestro núcleo, si te parece. exactamente. Ya que Ahí sí, hablaron yo también, lo podemos hacer. sí. Ah, bueno, dale, Bueno, genial, bárbaro. buenísimo. Dale, buenísimo. Si se la podés mandar, por favor, con copia a Enzo y a Alexis, sobre todo a Enzo, que es el que está haciendo esas cosas, Enzo Martínez. Sí, así vamos subiendo. Bueno, gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos estamos viendo. Chao.